El título del mensaje de hoy se llama Los beneficios de la palabra de Dios para nuestra alma. ¿Ya? La lectura que se va a exponer es el Salmo 19 del 1 al 10. ¿Ya? La versión que se ha usado es la Reina Valera contemporánea, aunque pueden normal usar la Reina Valera del 60. ¿De acuerdo? No hay tampoco ningún problema, solo que lo he usado para algunas palabritas. ¿Bien? Vamos a orar entonces al Señor para comenzar. Amado Señor, gracias por este domingo, por este tu día, que nos permites reunirnos. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra de manera fiel y correcta, Señor. Ayúdame a mí, a este predicador que no se merece estar en este púlpito, que tiene muchas fallas y defectos, pero que por la gracia y misericordia de Dios está aquí delante de tu pueblo para compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que mi corazón y el corazón de ellos sean nutridos a través de la exposición fiel de las Sagradas Escrituras. Te ruego que todos mis emociones, mis pensamientos, todo esté regulado bajo el poder de tu Santo Espíritu y que des a conocer lo que es necesario darlo, Señor. Ayúdanos también a que todos puedan prestar atención, que todo cansancio, que todo sueño sea despojado de su lugar. Dales fuerza, lucidez, Señor, y presteza del corazón para recibir tu buena palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, vamos a ver los beneficios de la palabra de Dios para nuestra alma, ¿no? No vamos a ver obviamente todos, sin embargo, vamos a centrarnos en los versículos del 7 hasta el versículo 10, ¿ya? De este salmo. Y como una introducción, hermanos, debemos de preguntarnos, ¿cuánta importancia le damos a la palabra de Dios que tenemos? ¿Cuánto valoras tú tener tu Biblia en tus manos, poder leerla en cualquier momento del día y de mañana, tarde o noche sin complicaciones? ¿Valoras esto? A muchos su primera Biblia se les regalaron cuando vinieron a la iglesia. Otros juntaron su dinero con ese corazón queriendo adquirir una buena Biblia. Y otros, pues, de diversas maneras llegaron a la palabra de Dios. ¿Qué pasa o qué ocurre entonces cuando leemos la Biblia, hermanos? El Salmo 19, versículo 10 dice que la ley de Dios, que su palabra, es tan dulce como la miel que destila del panal. Es tan deleitable, ¿no? Es tan agradable, dulce. Es algo que cuando tú lo pruebas y lo comes es algo tan rico que eres movido a invitarlo a otros, a convidarle a otros, a compartir tu gozo y tu alegría con otros. Ustedes han visto cuando han comido o les ha pasado, ¿no? Cuando ustedes van y comen una rica comida, un rico postre, y les viene la sensación, hoy cómo quisiera que estar con mi familia, con mis hermanos o con mis amigos, y también que prueben esto agradable. Es triste comer algo rico o esto solo, ¿no? Pero cuando vamos a la Escritura y la leemos y probamos este manjar espiritual para nuestra alma, la Biblia nos mueve naturalmente a orar, nos lleva a la meditación, a pensar qué es lo que Dios dice con esto para mí, ¿no? ¿Qué enseñanzas trae esto para mi vida, para mi familia, para mis hermanos de la fe? Pero también te mueve a compartirla con otros. ¿De qué manera hago que esta palabra, que es un poquito complicadita, puedan entenderlo las personas de mi familia, desde mi primito más pequeño, mi hermanito,
hasta mi padre o mi madre que son estudiosos. Entonces te das cuenta, ¿no?, que hay una necesidad y una preocupación que te mueve la palabra de Dios a compartirla de manera clara y precisa. Pero imagínate ahora que tú tienes este manjar deleitable, gozoso y que lo quieres compartir, pero se te prohíbe hacerlo. Se levanta un gran poder en el mundo, un poder humano que te prohíbe hacer lo que Dios te demanda. Cuando Dios dice, pues enseña a todos mis palabras, que todos conozcan mis mandamientos, que todos sigan mis caminos, pero se levanta un poder humano de parte de Satanás que te restringe esa libertad. Ahora, imagínate que tú vives en España, en la época del siglo XVI. Aún más, imagínate que eres un monje o una monja, que resides en un monasterio en Sevilla. Tú amas a Dios, le has entregado tu vida a Él y deseas servirle con todo el corazón. Pero sabes que tener algún escrito de esta palabra de Dios está prohibido. Sabes que hacer que otros lo puedan leer y gozarse como tú te gozas de conocer más al Señor, se castiga con la muerte. Pero que de algún modo estos escritos llegan a tus manos por medios de otros. Y llegas a conocer que estos escritos vienen de un hermano de fe como tú, pero de otro país, que sí se atrevió de hacer las cosas que se debían de hacer por amor a Dios y a su pueblo. Y ahora tú, teniendo estos escritos en tus manos, te pones a leer tú y tu grupo secreto de amigos en este monasterio. Pero pues este secreto llega a filtrarse, se llega a saber, se enteran de que tú estás no solamente teniendo estos escritos prohibidos, sino que también los estás enseñando, no según el pensamiento de este poder que se opone a Dios. Y tienes que huir. Huyes buscando refugio año tras año de un lugar a otro, y al establecerte temporalmente, llegas, tu corazón, ¿no?, a través de la lectura de esto de las Escrituras, el Espíritu de Dios llega a moverte a cumplir con una gran tarea. Llegas a ver que es necesario traducir las Sagradas Escrituras a tu idioma, para que todos la entiendan. En este caso, al castellano. Hubieron momentos de paz, pasaste también momentos de enfermedad, hasta que después de 10 años de ardua labor, el 26 de septiembre del año 1569, se llega a publicar tu traducción de la Biblia, y es conocida como la Biblia del Oso, la que posteriormente, tras diversas revisiones, se conocería como la Reina Valera. Hay veces tenemos la Biblia en la mano y pensamos que la Biblia nos cayó del cielo, y que no ocurrió nada en ese transcurso. Para que tú tengas los 66 libros de manera compacta, precisa, incluso hasta con anotaciones y comentarios, eso muestra en silencio una ardua labor detrás. Y así como este hombre que llevó esta ardua labor, por eso recordamos cada septiembre, cada fines de septiembre, el mes de la Biblia. ¿Ya? El mes de la Biblia, ¿por qué? Por la traducción de las Sagradas Escrituras que hizo Casiodoro de Reina. ¿Ya? Lo que tenemos ahora como nuestra Biblia Reina Valera.
¿ya? Revisada por Cipriano de Valera. ¿Cuánta importancia entonces le damos a los beneficios que nos trae la palabra de Dios? Por eso, yendo al desarrollo, en el Salmo 19, tenemos ahí en nuestras hojitas o en sus Biblias, el Salmo 19, de los primeros versículos, hermanos, del 1 hasta el 6, vamos a notar algo, hermanos, ¿ya? Vamos a notar cómo el salmista va a glorificar al Señor a través de la revelación natural de su gloria. Veamos esto, porque comienza diciéndonos, los cielos lo proclaman, hablan de Dios. Versículos del 3 al 6, no hay lugar en la creación donde no se muestre que hay un Dios que ha creado todo este mundo, las plantas, los animales, las aguas, las montañas, todo lo que hay en él. Desde donde el sol alumbra hasta donde se pone, nada se esconde de esa verdad, que hay un Dios poderoso, hay un Dios creador y hay un Dios soberano. Del 1 al 6 nos enseña esto, nos habla de esto, la creación en silencio, sin palabras, más que mostrando lo que ha sido hecho, habla de Dios. Pero del versículo 7 en adelante, el salmista cambia su manera de hablar acerca de la gloria de Dios y ya no habla refiriéndose a través de la creación, sino que habla a través de la palabra que Dios ha revelado. De modo que, así como el mundo habla de Dios en silencio, así la palabra habla de Dios, pero de manera más alta, más amplia y más específica. Nos habla acerca del amor de Dios, nos habla de cómo es Dios, nos habla de los planes de Dios, del principio de los tiempos hasta el final de nuestras vidas. Y lo que Dios demanda y requiere y en lo que Dios se agrada. Es por eso que a partir del versículo 7 en adelante vamos a ver lo que el Señor nos dice. Y comienza diciéndonos, la ley del Señor es perfecta. O la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Cualquier versión que tengamos. ¿A qué se refiere cuando el salmista dice esto? La ley de Dios es perfecta. Cuando nosotros pues ya tenemos completa la Biblia, podemos decir, la ley, ¿no? Es todo toda la Tanaj, es decir, todo el Antiguo Testamento. Pero este salmista, ¿no? Que es David, vemos que solamente tuvo el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Para él la ley era estos 5 primeros libros de la Biblia. Lo demás estaba por escribirse. La Biblia, hermanos, la verdad revelada de Dios es la característica del pueblo de Dios. Es lo que nos distingue de las demás personas que viven su vida en la oscuridad del pecado. Moisés, cuando recibe los mandamientos y las leyes para su pueblo, tanto entre las leyes civiles como las leyes ceremoniales, en total acumulan 613 leyes que debían de cumplir rigurosamente, porque el pueblo hasta ese momento, después de su liberación de Egipto, claudicaban e insistían en rebelarse contra de Dios. Era necesaria la revelación de la palabra de Dios para que sepan lo que es el pecado y para que sepan lo dañino que es para sus vidas y que así aprendan a caminar agradando a Dios. El pueblo que recibió estas leyes a través de Moisés lo recibió en tablas de piedra, pero no podrían estas palabras escritas en piedra cambiar los corazones de piedra que ellos tenían. Por eso Dios prometió darles un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón en donde su ley estaría grabada con la tinta indeleble del Espíritu Santo, de manera que jamás se apartasen de ella.
Por eso, hermanos, por eso el cristiano, su caminar debe ser muy diferente, porque debe de evidenciar lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora, hay beneficios espirituales para nuestra alma a través de las Escrituras. Y es por eso que vamos, comenzando en el versículo 7, nos habla que la ley del Señor o la ley de Jehová es perfecta porque reanima el alma o convierte el alma. El testimonio del Señor es firme porque da sabiduría al sencillo o al ingenuo, dice. Ese es el versículo 7. La palabra de Dios, hermanos, a diferencia de cualquier otro libro, hace lo que nadie más podrá hacer: convertir el alma, reanimar el alma. ¿Cómo? Dándole vida, dándole una diferente manera de vivir. Muchos libros te van a animar temporalmente a seguir consejos, estrategias, intelectos, bellas palabras, pero no pueden cambiar la realidad del pecado en tu vida, que te mantiene esclavo y muerto espiritualmente. Solo la palabra de Dios, que habla del amor de Dios en Cristo, puede transformar todas las áreas de tu vida totalmente, cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de vivir desde el interior, desde el espíritu. El testimonio de Dios nos da sabiduría, claro que sí, eso es lo que dice. ¿Pero para qué? ¿Para saber más que otros? ¿Para ser los mejores intelectuales? El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Dios. Es decir, el principio de ser sabios es vivir en reverencia y honra a Dios. ¿A qué se refiere con la persona ingenua aquí? Porque Dios dice que sus testimonios, su palabra, da sabiduría a la persona que es ingenua. La persona ingenua es una persona carente de sabiduría, que no puede discernir, le cuesta discernir entre lo bueno y lo malo, no sabe. Y le es dificultoso. Y como es ingenuo, está propenso a ser arrastrado por diversas ideas, corrientes ideológicas, pensamientos, temporadas tras temporadas, a donde el viento lo lleve. Es por eso, para que no dejarnos mover o influenciar por cualquier doctrina extraña, por cualquier filosofía o opinión humana contraria a la palabra de Dios, es necesario conocer y permanecer firme en el testimonio de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos da discernimiento, nos da luz y sabiduría. ¿Para qué? Para confiar más plenamente en Dios. Porque esto no se quedará como un conocimiento en la cabeza. Esto se manifestará en las obras. Por eso lo siguiente nos dice el versículo 8: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que da luz a los ojos. ¿Qué es lo opuesto de lo torcido? Lo recto. Esos son los caminos de Dios. Y esto se refiere pues a que, ¿cómo estamos andando en nuestra vida? ¿Y cuál es la diferencia entre un inconverso queriendo seguir a Dios con sus fuerzas y un creyente siguiendo al Señor en el Espíritu? Que por muy religiosa que sea la persona, si no ha recibido la salvación, va a ver ese camino lleno de aflicciones y tristeza para su alma, porque se esforzará en vano en alcanzarlo. Sin embargo, para los salvos, seguir los preceptos o los mandatos rectos del Señor será alegría a su corazón. Nos costará, claro que sí, nadie dice que es fácil comenzar a seguir al Señor. Sin embargo, por el corazón regenerado de la persona, Dios hará que tú tengas contentamiento y alegría al seguirlo. Eso es algo que nadie puede experimentar por ti.
Nadie puede decir, hoy mira, sigue al Señor y vas a sentir esta alegría y este gozo. Podemos decirlo en palabras, pero esto se experimenta. Las personas sin Dios que quieren seguir al Señor con su entendimiento, intelecto y fuerzas, van a ver que esto es estresante, esto es agobiante y esto es algo que les da amargura. Esto es amargo. ¿Por qué? Porque obviamente su naturaleza es una naturaleza de pecado. En cambio, para el alma regenerada esto trae gozo, alegría al corazón. ¿Tienes alegría cuando haces la voluntad de Dios? En nuestra lucha contra la carne, Dios nos concede poder contentarnos, aun cuando tomamos decisiones difíciles que no nos gustan o que no nos traen ningún beneficio material o carnal. Científicamente también se ha comprobado que las personas que leen la Biblia y oran, les trae con ellas una gran reducción de la depresión, gran reducción de ansiedad y mejora el proceso cerebral. Si leer cualquier libro te ayuda para no caer en el Alzheimer y otros males de la mente, y por la edad, imagínense leer la Biblia. Esto está más que potenciado, ¿no? Por eso Dios desea que experimentes el gozo del contentamiento cristiano en las cosas espirituales por sobre todas las cosas terrenales. Y si trae un gran cambio a tu carácter, lo que va a traer es un bien eterno. No es algo que solamente te va a durar en el momento, como cualquier otro libro o consejo lo hace. No hay gozo más grande que cada vez que leas la Biblia conozcas un poco más al Dios que te salvó. Por el pecado caminamos torcido, caminamos desviándonos y alejándonos cada vez más de Dios. Y para corregir esto es que Dios nos da la luz de su palabra, para alumbrar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pies, y miremos dónde estamos, claro, dónde estamos puestos, en dónde está puesta mi vida, sobre qué me estoy recostando. Así es, la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Al cielo, ¿verdad? Los salvos. Si le preguntas a cualquier persona que no es cristiana, ¿a dónde se va? No sabe. Camina a ciegas, pues. Por eso, el Señor nos dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Miren, muy aparte de que veamos bien, en esta parte se refiere a que si tenemos luz en el corazón, nuestros ojos también estarán llenos de luz y pondremos la mirada en las cosas del cielo en lugar de poner toda nuestra esperanza en las cosas pasajeras de esta vida. Porque conforme a lo que miramos, viviremos. Si pones la mirada en Cristo, que está en los cielos, tu tesoro, tu corazón, tu vida estará a salvo. Versículo 9. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Dios es eterno, por lo tanto su palabra es eterna. Y tanto Dios como la palabra que sale de su boca deben ser reverenciadas, obedecidas y ser consideradas eternamente, porque este es un plan para lo venidero. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 40 dijo que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Isaías habló estas palabras a un pueblo que había sufrido el exilio de su tierra a Babilonia por sus pecados de idolatría. Estaban atribulados, desesperanzados, pero en medio de ello, Dios hace que vuelvan a confiar en las promesas fieles de Dios de que volverían, porque Dios y su palabra permanecen para siempre. No importa el tiempo que dure, eso se cumplirá. Cuando Dios juzga un caso,
a una persona, a una nación, no lo hace por capricho, no lo hace movido por emociones egoístas como lo hacemos nosotros los hombres. Dios siempre va a hacer lo justo y lo debido, de modo que tanto el rico como el pobre, como el nativo como el extranjero, puedan hallar en Él un consuelo pleno y una respuesta que da paz a la queja de su alma. Muchos se desilusionan por la justicia terrenal, muchos están preocupados por el futuro, por lo que será de sus generaciones, pero están descuidando que lo que Dios decretó en la eternidad se seguirá cumpliendo hasta hoy. Los decretos de Dios son verdaderos. Hay tanta injusticia y dolor en este mundo que a mucha gente se cuestiona de dónde está Dios, qué hace Dios contra esta maldad. Si Dios es poderoso, ¿no puede frenar la maldad? Lo está haciendo, ¿eh? Con su Espíritu Santo en el mundo está frenando la tremenda maldad. O sea, la maldad que tú ves ahora debería ser multiplicado por 1000, ¿no? Pero no ves la obra invisible de Dios. Pero va a llegar ese momento donde Dios ya no va a frenar más la maldad del mundo y va a derramar su ira sobre todo. Por eso el Señor, en medio de tanta injusticia y dolor, Dios va a hacer brillar la luz de su justicia mediante el Evangelio. Si hay oportunidad de hablar de Cristo, de darles testimonio de su ley, sin ser perseguidos, como fue el caso de Casiodoro de Reina que hemos visto, es por la gracia de Dios. Y Dios te da seguridad y confianza en su proceder. Puedes confiar porque la palabra de Dios es verdadera, te da confianza. El Señor nos dice que en todas las cosas nos ayudan para bien. Aún en medio de la persecución, eso ayudó para que la palabra y los escritos de la Biblia se esparcieran más. Nos ayudan las cosas para bien porque somos llamados conforme al propósito santo de Dios. Si seguimos su palabra, Dios nos ayudará a vivir una vida justa, una vida firme en medio de un mundo caído. Versículo 10. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Si yo les pregunto, ¿qué rey de Israel era reconocido por ser el más rico y el más poderoso en la Biblia? Claro, lo primero que decimos, Salomón. Otro rey, a ver, 2 reyes nomás. Rey de Israel. ¿Que fue malo? No, un rey pues rico, poderoso. David, ¿no? Ahí está, ya, tenemos 2 reyes, ¿no? David y Salomón. Y yo les pregunto de los dos, ¿quién de los dos tuvo mayor riqueza? Salomón. Mayor gloria terrenal. Salomón, ¿verdad? Salomón. ¿Quién de los dos disfrutó de más deleites y manjares de la realeza? ¿David o Salomón? Salomón. Eso lo encontramos en Eclesiastés, para aquellos que quieran buscar eso, ahí él escribe. Pero entre ellos dos, ¿quién fue más rico para con Dios? David. ¿No? David fue conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Él llegó a decir en este salmo que las palabras de Dios eran más deseables para él que cualquier riqueza o alimento material que existiese, ¿no? Y entre la gloria de Salomón y la gloria que disfrutó David estando con Dios, ¿cuál elegimos vivir? La de David. La de David. Pero ¿nuestra vida evidencia la de David o no? No. Eso es para confrontarnos y para reflexionar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Es más deseable que el oro refinado para ti? ¿Es más dulce que cualquier deleite o manjar o placer de esta vida? Si la palabra de Dios no ocupa el centro de tu vida, con pena te tengo que decir que estás viviendo en idolatría. Eso es cierto. No lo digo
No digo, la pregunta no es si estás viviendo 24 horas pegado a tu Biblia o metido en la iglesia o hablando de Dios. La pregunta es si estás haciendo lo posible para darle el lugar al Señor tu Dios que le corresponde recibir. Pensemos en ello cada vez que leemos este versículo. Preguntémonos, ¿por qué para el mundo la palabra de Dios sabe amargo, sabe aburrido, sabe tedioso, pero para el cristiano sabe dulce como la miel? Por causa del pecado. Así de simple. El pecado hace que esté apartado de Dios. Dios da su palabra como un remedio, lo cual es amargo. ¿Por qué? Porque cuando lo ingieres saca a relucir todas las maldades y las oscuridades que hay en tu corazón. Los odios, los recelos, la contienda, los homicidios, las transgresiones, los prejuicios, las envidias. Todas las maldades que tienes. Es un remedio amargo, pero necesario. Porque es por todas estas cosas que esta enfermedad de muerte te lleva al infierno. Pero para los arrepentidos es un remedio que deleita sus almas. Quizás sea un poco amargo al comienzo, pero será deleitable a sus almas porque en estas palabras hallarán consuelo, paz, perdón al aceptarlas. Los caminos de David, como ya hemos dicho, fueron una referencia que Dios usó para medir la conducta y la vida de todos los reyes de Israel. Cada vez que un rey asumía el trono y sus actos y su consagración de su corazón, o era para Dios o era para los ídolos, Dios decía, esta persona o este rey andó en los caminos de David, su padre. Si no andó, decía, no fue como David, su padre. ¿Queremos nosotros ser de referencia para nuestros demás hermanos y familia? No andó como su papá, andó como su papá, o como su mamá, o como su hermano mayor que siguió a Dios. No andó como el primo que se descarrió. ¿No? ¿Qué referencia queremos tener? Ahora sabemos, claro, que el modelo a seguir es Jesucristo. Él es el que da gusto y dulzor a esta vida desabrida y sin sentido que carece de Dios. Para terminar, muchos buscan pues motivos para no leer la Biblia o evadir el culto a Dios, cuando en realidad, si queremos dar buenos motivos para evadir o decir que no podemos dar culto al Señor, es muy difícil. Veamos entonces algunos motivos para sí venir a la palabra y que nuestra alma reciba los beneficios espirituales que Dios ha puesto en ella. Primera de ellas, que la palabra de Dios es para salvación y preservación de nuestras almas, hermanos. Guarda nuestras almas de que siendo salvos nos contaminemos o nos acostumbremos a una vida tibia o una vida de pecado. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Yo quiero que mi hijo, que mi hija, que el sobrino, que el tío, que el papá puede llegar al Señor. Ya, pero primero, ¿qué nos dice? Preserva la Escritura, cuida de la enseñanza. Lee la Biblia. No va a venir mágicamente. Segundo, las Escrituras, hermanos, nos ayudan en contra de las fuerzas de Satanás. Primera de San Juan 2:14 nos dice, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Ahora ya saben a qué se refiere con jóvenes, ¿verdad? ¿No? Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. El mundo, hermanos, es esclavo del diablo. Juan 8:44 nos dice que las personas separadas de Dios son hijos del diablo.
¿no? Dura realidad para aceptarla a muchos. Pero hay que reconocerlo, Satanás, la fuerza de Satanás y su influencia es más fuerte que la fuerza humana. Por lo tanto, Juan dice que la única manera de hacerle frente es tomando la palabra de Dios y permaneciendo fielmente en ella. Tercero, las Escrituras, hermanos, van a traer a nuestras almas gracia y paz del cielo. La gracia que vino a través de nuestro Señor Jesucristo y la paz como resultado de estar con Él. Segunda de Pedro 1:2, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo se va a multiplicar nuestra gracia y paz? En el conocimiento de Dios, en Jesucristo. Ahí está. ¿Quieres tener gracia? ¿Quieres tener paz? Ya sabes a dónde ir. Cuarto, las Escrituras nos llaman a una vida santificada. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Este es un trozo de la oración que Jesús hizo en su momento de agonía en el huerto. Antes de ir a la cruz, oró por nosotros. Le pidió al Padre, santifícalos a ellos en tu verdad. ¿En quién? En tu palabra es verdad. Si queremos parecernos más a Dios y menos a como éramos antes, necesitamos acercarnos a Dios. Y necesitamos entrar en las Escrituras. Es la única manera de que Él nos transforme. Quinto, las Escrituras van a traer alegría a nuestra alma. Primera de Tesalonicenses 1:6 nos dice que habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Eso habla a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Pablo escribe esto. En medio de gran problemas, ustedes recibieron la palabra, la tomaron como palabra de Dios. Y como resultado, el gozo del Espíritu los cuidó, los guardó ustedes. El Salmo 1:2 leemos y nos dice que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo llega a ser un gran árbol enraizado con sus hojas, fortalecido, que da su fruto a su tiempo? Todo porque se deleita en la ley del Señor. No importa si yo quiero ser una persona muy religiosa, si yo no encuentro gozo en el Señor, mi vida va a ser una vida muy penosa, muy triste. Va a ser una vida religiosa y legalista, pero no va a ser una vida cristiana en el Espíritu. Punto 6. Las Escrituras, hermanos, nos van a guardar de las falsas doctrinas y enseñanzas. Eso lo vimos también en la carta a Timoteo, que ya la acabamos. Pero la palabra en Efesios 4 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina. Hermanos, la palabra de Dios te preserva la enseñanza que recibes y preserva tu vida de estar viviéndola en contra de Dios. Por último, la Escritura nos pone firme nuestra esperanza celestial. 1 Corintios 13:2 dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Hermanos, gozamos de la verdad de Dios en esta tierra, pero lo conocemos en parte. De las tantas cosas que hablan del Señor y que nos cuesta incluso entenderlas, nos preparamos para que en el cielo lo conozcamos plenamente. No podemos porque ahorita nuestro entendimiento está caído, o sea, nuestra mente está corrupta y hay cosas que no llegamos a entender. Por eso necesitamos la iluminación de Dios. Toda nuestra frustración, nuestra limitación de conocer a Dios será quitada cuando lleguemos al cielo. Pero mientras tanto, hermanos, crezcamos en esta palabra, en esta verdad, en esta tierra. La tendremos plenamente en el cielo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Vamos a orar.
Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios, porque tú nos has amado tanto, Señor, que diste a tu Hijo, revelado a través de las Escrituras. Gracias, Señor, porque para tener la Biblia en nuestras manos, Señor, y gozar de sus beneficios, de sus bendiciones para nuestras almas, esto llevó todo un proceso, sacrificio de muchos cristianos, de muchas personas. Que no tengamos la Biblia solamente de adorno, que no tengamos la Biblia solamente para el domingo, que no sea de un amuleto o algo, sino que la abramos y saquemos los tesoros que Dios ha puesto en estas palabras. Que conozcamos más al Dios de luz, al Dios de salvación. Oramos, Señor, para darte el lugar central y único en nuestras vidas, que todo lo demás pase a último plano. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.